Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos hoy en día en las perlas de la Torá, Parashat Vaigash, Génesis 44, 18, 47, 27. Estamos por cerrar el libro de Génesis y bueno, damos un momento a que la gente se vaya conectando, a que vayan compartiendo. Recuerden que la mejor manera de apoyar este proyecto de Yeshivat Shu en español es compartiéndolo con otros, eh, comentando, dándole like o gustando nuestros comentarios. De esa manera, ustedes nos pueden ayudar a que otros puedan escuchar sobre esta palabra. Y bueno, vamos a iniciar en unos minutos. Vamos a dar tiempo en lo que otros hermanos se vayan conectando. Vamos a dar unos minutitos en lo que esto va iniciando. Vamos a tener una plática muy interesante el día de hoy, una presentación por parte mía. Carlos Mendoza les habla y quiero compartir la conexión en algunas cuestiones en cuanto al Mesías, llamado Mesías Ben Yosef, y la conexión con el siervo sufriente. Entonces creo que va a ser de gran bendición para todos ustedes, comprender un poco más el rol del Mesías Ben Yosef o Mashiach Ben Yosef. Entonces los esperamos a que la gente se vaya conectando, a que ustedes vayan compartiendo y bueno, pues espero que sea de bendición para todos ustedes. Y vamos a dar unos minutos más en lo que la gente se va conectando. Vayan saludando, quiero saber cómo está el audio. Si están conectados, por favor coloquen un comentario, siempre es importante saber que nos están escuchando, que todo está bien, etcétera, etcétera. Entonces vayan comentando dentro del chat, vayan saludando. Entonces queremos hacer esto lo más interactivo posible. Y bueno, pues ahorita nos vamos a conectar. Vamos compartiendo esto para que otros más puedan ser bendecidos de la misma manera. Entonces vamos compartiendo esta maravillosa publicación. Espero que sea de gran bendición para todos los que nos están escuchando. Está hoy en día las perlas Carlos Mendoza. Joel, veo que está conectado. Hay un comentario. Otro de los Talmidim. Todo se oye muy bien, gracias. Gracias, Dudu. Gracias, Joel. Qué bueno que todo se escuche bien. Vamos por comenzar en unos minutos más. Vayan compartiendo esta publicación. Y vamos a estar hablando sobre el siervo sufriente, Mashiach Ben Yosef. Y vamos a iniciar en unos minutos. Vamos esperando que otros más se conecten. Y vamos a iniciar en un momento más. Ok, damos unos minutitos y vamos a empezar con esta presentación. Recuerden que estamos haciendo tres presentaciones cada semana para todos ustedes. Ahora tenemos un ciclo importante de trabajo. Tenemos las perlas del pacto renovado los lunes. Los martes estamos haciendo las perlas de los profetas. Y luego los jueves estamos haciendo las perlas de la Torá. Y estamos haciéndolo en conjunción con la Parashá. Es para que ustedes tengan una perspectiva. Recuerden que tenemos la Haftorá, que es la porción de los profetas, y estamos haciendo un estudio en conexión a eso. Les recomiendo muchísimo esta semana. Dudu dio una presentación especial en cuanto a las dos varas. Le llamo el misterio de las dos varas. Dudu hizo una presentación, se las recomiendo muchísimo. Hemos tenido muchísimas vistas, mucha gente comentando, haciéndonos preguntas. Entonces sigan viendo esas enseñanzas, porque el contenido que estamos dando es para que todos ustedes puedan tener una mejor perspectiva de la Torá, una perspectiva que viene realmente del judaísmo mesiánico, del auténtico judaísmo mesiánico, y no cosas que son mezcladas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Con enseñanzas de Roma. Entonces,
Nuestra intención es que todos ustedes puedan tener enseñanzas de gran calidad. Recordemos que este es el ministerio del fundador, el rabino Yitzhak Shapira. Nosotros somos sus talmidim, somos sus estudiantes y estamos estudiando dentro de Yeshivat Shubu. También les recuerdo que Yeshivat Shubu está abierto en varios lenguajes. Tenemos 8 lenguajes ya y español es uno de ellos. Y bueno, para visitar más acerca de esto, es.shubu.tv. es.shubu.tv. Es muy fácil encontrarlo, está dentro del Facebook o de YouTube. Y ahí pueden ver la conexión siempre para que ustedes puedan checar nuestros programas de estudio. Bueno, hay unas cosas muy interesantes que encontré en esta parashá y lo que quiero establecer más que nada hoy en día es que ustedes puedan entender el rol que tiene el siervo sufriente o el Mashiach ben Yosef. Este rol tan importante que tiene el Mashiach, ¿no? Y quiero hacer esta presentación tomando en cuenta lo que piensan los rabinos, lo que piensa las similitudes entre el Mesías y Yosef, la similitud entre Yeshua y Yosef. Entonces voy a empezar esta presentación. Ya le he puesto el día de hoy el siervo sufriente. Hemos estado estas últimas 3 parashás, son 4 parashás las que cubren la vida de Yosef, pero esas 3 parashás es más o menos la vida de Yosef y cubre tantas parashás porque la vida de Yosef es bastante importante a nivel profético. Yosef fue una persona muy especial, con grandes dones y acorde a los rabinos, a los sabios de Israel, era totalmente un sadik, ¿no? Era una persona justa delante de los ojos de Hashem. Recordemos que tuvo varias pruebas, estuvo 12 años en la cárcel y sin embargo siempre hizo lo correcto delante de Hashem. Entonces ahí está aquí están vamos a iniciar en esto. Ok, ¿qué similitudes hay entre Yosef y Yeshua, o entre José y Yeshua, como se le dice, se ve en algunas porciones? Primero que nada, tenemos que saber que hay ciertas similitudes entre los roles. Cuando Yeshua vino la primera vez, hay 2 conceptos dentro del judaísmo. El primer concepto es el Mashiach ben Yosef, el Mesías, hijo de José, y el Mashiach ben David o el Mashiach, hijo de David. Entonces, cada uno de estos Mesías tienen diferentes roles. El rol del Mashiach ben Yosef tiene que ver con ser un siervo sufriente. Es el Mesías que sufre por su pueblo. Y el Mashiach ben David es el Mesías victorioso. Y estos, dentro de los sabios de Israel, nos hablan de estos 2 Mashiach. Es un concepto muy bien conocido dentro del judaísmo. De hecho, la Haftarah que nos habló Dudu, hablamos de eso, de cómo las 2 varas realmente nos hablan del Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David. Es una interpretación. También estaba leyendo el texto de Isaías 11, también tiene que ver con lo mismo, porque alguien me hacía una pregunta, me envió un mensaje y oye, es que aquí se ve que habla de Efraín y este tipo de cosas. Entonces, si tú lees los comentarios rabínicos en cuanto a Isaías 11, se van a dar cuenta que está hablando también del Mashiach ben David y del Mashiach ben Yosef, y por eso es algo que Hashem puso en mi corazón el poderles hablar de esto. Entonces, vamos a hablar. Por ejemplo, la primera similitud que tiene es que los 2 son amados por su padre. Recordemos que, y les pongo ahí las citas en Génesis 37:3 y en Mateo 3:17. En este caso, Jacob ama a su hijo Yosef de la misma manera que el padre, que Hashem, ama a su hijo. Entonces, esa es la primera similitud que tenemos. Y hay muchas similitudes más, pero voy a hablar de las que para mí se me hacen más importantes, ¿ok? La otra similitud es que son envidiados sin causa. Esto quiere decir que no hay razón por la cual envidien. Tanto a Yeshua como a Yosef, los hermanos envidian,
Esto viene en Génesis 37:4, cuando escuchamos que los hermanos envidian a Yosef, y también en Marcos vemos que hay una envidia que le tienen a Yeshua y sus mismos hermanos. También la Torá nos dice que los dos serían gobernantes. De hecho, esto lo sabemos por muchas frases. Aquí está, por ejemplo, en esos versículos 37:19 y Mateo 26:64. Los dos iban a ser gobernantes. Claro que Yeshua todavía no es gobernante, pero lo va a ser en algún punto cuando se revele como Mashiach ben David. Todavía no se ha revelado, pero está profetizado que los dos iban a ser gobernantes. En este caso, Yosef llega a ser virrey, que es muy importante eso también, que llega a ser virrey de Egipto. Los dos son rechazados y condenados a muerte. Es muy interesante esto y lo cubrimos dentro de las otras parashas, como los dos fueron rechazados. Sus hermanos lo echaron directamente al hoyo, y a Yeshua también se le hace lo mismo. Fue condenado a muerte por los líderes religiosos y después puesto a muerte por los romanos en las manos de los gentiles. Los dos se le dieron en manos de gentiles, que ahorita vamos a hablar de esto un poquito más, y también vendidos por monedas de plata. En la parashá, 2 parashás anteriores, también les recomiendo que vean mi enseñanza en cuanto a las monedas de plata, porque a Yosef se le vendió por 20 monedas de plata y por 30 monedas de plata. Entonces se vendieron por diferentes cantidades, tanto Yosef y todo, pero y hice un estudio relacionado por qué la diferencia entre 20 y 30 monedas de plata, pero los dos fueron vendidos a los gentiles por monedas de plata. Yosef fue vendido a los ismaelitas, y en el caso de Yeshua fue vendido a los líderes religiosos y luego entregado en las manos de los gentiles. ¿Qué otras similitudes hay entre Yosef y Yeshua? También son acusados falsamente. Eso es en Génesis 37:17 y en Mateo 26:60. Entonces, de 37 y 18, y los dos son acusados en ocasiones falsamente. En este caso, se les acusa, en el caso de Yosef se le acusa con la mujer y dice que la mujer sale corriendo y toma su ropa y dice, oye, me quiso hacer algo este hombre, cuando en realidad la mujer estaba tentándolo, ¿no? En el caso de Yeshua se le acusan de varias cosas falsamente también. Son también castigados entre los transgresores. En Génesis 39:20, recordemos que a Yosef lo ponen en una prisión, castigado inocentemente, y se queda con los criminales en la cárcel. De la misma manera, en Lucas 23:33, Yeshua es condenado a muerte entre criminales, entre 2 criminales. Y también no lo reconocieron sus hermanos. Esto es importantísimo de entender para el Mashiach ben David, porque mucha gente se pregunta hoy en día por qué el pueblo judío como nación no ha aceptado a Yeshua como el Mesías prometido. Y esto tiene que ver a nivel profético, tiene que ver que Yeshua, de que el Mashiach ben David tenía que ser rechazado. El Mashiach ben Yosef tenía que ser rechazado por sus hermanos. Eso está en Génesis 42:8, y también lo vemos en Juan 14:9, que es rechazado por muchos de sus hermanos. Ahora, Yeshua realmente fue, no solamente fue rechazado y puesto a muerte, sino que después pasa el proceso de resurrección, y eso tiene que ver muy interesante después con Jacob. Entonces, más o menos esas son las similitudes entre Yeshua. Hay mucho más similitudes. Es uno de los personajes donde realmente vemos el rol del Mashiach. Por eso se llama el Mashiach ben Yosef. Por eso lo identifican los rabinos, y por eso en varios de los profetas nos hablan de que este Mashiach ben Yosef va a venir. Y hay un pasaje en el Talmud donde nos dice, si Israel nos habla de que van a venir estos 2 Mesías, ¿no? Y cuáles son las condiciones para que estos 2 Mesías vienen. Y si Israel no lo, ¿cómo se dice? No lo
Se fue la palabra un poquito. Lo tengo en inglés. A veces hay unas palabras que las tienes en inglés o en español. Pero si Israel no era, digámoslo así, se me fue la palabra. Pero nos habla el Talmud de los dos, de hecho, los dos Mesías. El Mesías victorioso que iba a venir desde las nubes y el siervo sufriente que iba a venir en un burrito, ¿no? ¿Y en qué vino? Cuando entra a Jerusalén, Yeshua viene en un burro, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros sepamos porque es muy bien conocido esta cuestión. ¿Ok? Hay otras similitudes de las cuales quiero que hablar y que es muy importante que ustedes las tengan en cuenta. Que Yosef no es reconocido porque se viste y habla como un egipcio. Recordemos que cuando está la historia dice que Yosef tenía un intérprete. ¿Por qué tenía un intérprete? Porque sus hermanos no querían que supiera. Si él empezaba a hablar hebreo, automáticamente lo iban a saber, porque él quería probarlos. Y por eso tenía un intérprete, a pesar de que él podía entender exactamente todo lo que estaban diciendo sus hermanos. Sin embargo, Yosef no es reconocido porque viste como un egipcio, ¿ok? Y Yeshua no es reconocido porque fue vestido como un romano, ¿ok? Es muy importante de saberlo. Cambiaron su nombre y su identidad por casi 2000 años. Eso es lo que le ha pasado a Yeshua. En este proceso de ser el Mashiach ben Yosef, es rechazado y todo, pierde su identidad, lo envían al exilio, a Yeshua también lo envían en el exilio. El exilio al que va Yosef es a Mitzrayim, a Egipto, pero el exilio al cual va Yeshua es el exilio a Roma. De hecho, es lo que hablan, este es el exilio más complejo y más difícil de todos los exilios que el pueblo de Israel va a vivir, que es el exilio de Roma, es como se le llama. Y cambiaron su nombre, el nombre que tenía era Yeshua, ese es su nombre en hebreo, no hay otro nombre, pero con el tiempo se le fue cambiando el nombre a Jesús, porque viene de una transliteración en el griego, ni siquiera es una traducción, es una transliteración, Jesús, y después se le añadió la Y y pues fuimos cambiando el nombre hasta el nombre de Jesús. Pero yo lo que le explicaba a una persona de la que me hablaba, me decía, oye, ¿por qué tú dices Yeshua? Y que eso está mal, si su nombre es Jesús, los manuscritos están en griego. Y le digo, mira, no te ofendas, pero la realidad es que si tú estuvieras en el primer siglo, nadie, o sea, tú decías Jesús, nadie te hubiera hecho caso. De hecho, Yeshua era un nombre bastante común y lo vemos en el Tanaj. Había un sacerdote supremo al cual le llamaban Yeshua. Yehoshua era el nombre completo, Yeshua era una versión más corta, pero lo hubieran llamado a él Yeshua. En la calle y en todo, nadie le hubiera dicho Jesús, ni siquiera se les apareció en su mente. Entonces, no es una cuestión de, digamos, ay, si pronuncias Jesús o si pronuncias Yeshua o salvación, o hay gente diciendo nombres raros. No tiene nada que ver con eso, sino que su verdadera identidad es la identidad de que es un rabino judío y su nombre es hebreo. También todos los nombres en el Nuevo Testamento cambiaron con el tiempo. Leemos Pedro cuando en realidad se llamaba Kefa. Le llaman Miriam, María cuando en realidad es Miriam. Ese es su nombre. Shimon Kefa era el nombre de Pedro. Kefa significa pequeña piedra en arameo. Después se le cambia al nombre de Petros. ¿Me explico? Y luego y entonces Petros en griego significa piedra. Entonces por eso le llamamos Pedro, ¿no? Tanto Yosef como Yeshua se revelarán a sus hermanos en el tiempo adecuado. Esto es súper importante que ustedes lo sepan porque la revelación de que Mashiach ben Yosef, de que no está muerto, ese momento va a ser un momento muy especial. Y ese momento, eso es lo que estamos haciendo, tratando de nosotros acelerar este proceso de la Geulá, ¿no? Entonces, sí, alguien me está comentando aquí en el chat que se le decía Yeshua ben Yosef porque su papá era Yosef. Entonces, imagínense la coincidencia, ¿no? Yeshua ben Yosef y es Mashiach ben Yosef. Imagínense la coincidencia. Yosef está por todas partes, ¿no? De que era su rol. Pero su rol como Mashiach es más de ben Yosef, porque un día va a venir con el rol de Mashiach ben David. Y cuando aparezca con el rol de Mashiach ben David,
va a ser muy diferente del rol que vimos en Mashiach ben Yosef. Pero cuando eso pase, los dos roles se van a combinar, ¿ok? Entonces, vamos a ver tantito sobre esto de que Joseph y Yeshua se revelarán a sus hermanos en el tiempo adecuado. Mucha gente dice, bueno, es que ¿por qué el pueblo judío no ha aceptado a Yeshua y esto y el otro? Y tiene que ver con algo, miren, puse una imagen muy gráfica con esto y esto es lo que ha sucedido en los últimos 2000 años. Creo que me cambié aquí, déjenme ponerles esta imagen. A ver, esto es lo que ocurre. Esta imagen, esta que ustedes están viendo al del lado izquierdo, yo la escogí específicamente para que ustedes pudieran ver. Esta es una imagen en un mosaico, es un mosaico bizantino del siglo IV, y me encanta ponerlo porque da la idea de cómo la imagen de Yeshua a Jesús fue cambiando y transformándose donde la historia, de ser un judío, este hombre que se está pintando en las paredes, ya parece como si fuera una persona, ya parece como si fuera una persona, digámoslo así, romano. Si ustedes pueden ver la vestimenta, la falda que él tiene, es una vestimenta totalmente romana. La parte de arriba que tiene su cruz es como si fuera un líder, tiene la aureola y tiene una capa romana. Entonces, ¿cómo fue transformado de Yeshua de ser un hebreo, un judío, y ahora ya lo estamos viendo con ropas totalmente distorsionado? Y eso es lo que ha pasado durante este tiempo, que cuando Yeshua fue al exilio de Roma, entonces eso es lo que estamos viendo hoy en día y eso es lo que el pueblo de Israel está viendo, de la misma manera que tenemos del lado derecho la imagen de Yosef. Y eso es lo que ellos vieron, ven a un egipcio, ellos no piensan que es un hebreo, ni siquiera habla hebreo. Jesús piensan que habla griego, ¿no? Porque el Nuevo Testamento está escrito, o al menos los manuscritos que tenemos están en el griego, entonces piensan, Jesús ni siquiera es un nombre judío, ¿cómo va a ser posible? Entonces aquí puse, es al que le llamamos, o que se le llama hoy en día Jesús, y también le cambiaron el nombre a Yosef, se llamaba Safanat Panea, es como nos dice que el faraón le puso su nombre, le cambió el nombre. Entonces cuando llegó con sus hermanos y los hermanos tratan de buscar a Yosef, no van a ver a Yosef, van a ver a este gobernante que se llama Safanat Panea. ¿Quién es? Safanat Panea. Ellos no sabían que era Yosef. De la misma manera que el pueblo judío hoy en día ve esa imagen y piensa, Jesús, Jesús no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, dicen que es judío, pero pues no hace nada judío, no se ve como judío, no habla como judío, no usa el lenguaje de los judíos, pues entonces no es judío, ¿ves? Está enmascarado, de la misma manera que Yosef está enmascarado en este atuendo de egipcio, ¿ok? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que esa es una de las grandes razones por las cuales el pueblo judío no puede ver a Yeshua porque está enmascarado como romano. Eso es lo que está pasando. Esta es una imagen del siglo IV, por eso me gusta. En realidad él es Yeshua, más que está enmascarado. Tiene en el idioma rabínico, está enmascarado dentro de la clipa. La clipa es como un cascarón duro que no permite ver lo que hay en el interior. Entonces, eso es lo que le está pasando, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto porque tiene que ver con el proceso también de Geulah. Y quiero que ustedes lo entiendan muy bien estos conceptos, porque esto va a ayudarles. Sí, Betty nos está comentando, claro, es una distorsión, ¿no? De cómo una persona judía se vuelve totalmente en algo que es romano, porque los romanos en ese tiempo eran enemigos. De hecho, los romanos son los que matan a Yeshua. Imagínense eso, ¿no? Recuerden que los egipcios son quienes encierran a Yosef, ¿ok? Y después lo sacan, entonces tienen nombres diferentes, se les dan nombres diferentes, ¿no? Ahora, este es el momento definitivo. No quiero leer todo el pasaje, pero sí hay un momento definitivo
que está en Génesis 44:34, en esta parashá. Recuerden que la parashá empieza con el acercamiento que tiene Judá, Yehudá, tiene un acercamiento. ¿Por qué? Porque traen a Benjamín. ¿Ok? Es muy importante que ustedes, en manera profética, ustedes entiendan quién proféticamente es Benjamín y por qué Benjamín no. Es muy importante que Benjamín esté ahí, y eso es lo que desata el proceso de la Geulá o la redención profética en esta historia. ¿Ok? Porque recordemos que lo que estamos viendo aquí es como un ingrediente, como una sopa de lo que va a pasar. ¿Cómo es que Yeshua va a quitarse estos atuendos romanos y por fin va a revelarse a sus hermanos y va a decir: yo soy Yosef? ¿Qué es lo que pasa en la historia? Entonces vamos a ver esto. Hay un momento definitivo y dice, aquí lo leo, dice: ¿cómo podré volver junto a mi padre? Ok, voy a leer un poquito más de la historia para que ustedes tengan un poquito dice... entonces Yehudá se acercó a Yosef para decirle: mi señor, no se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Para mí usted es tan importante como el faraón. Entonces empieza Yehudá a acercarse directamente a Yosef. ¿Por qué? Porque recuerden que en la historia anterior, en la parashá anterior, encuentran la copa, le hace una trampa, y ponen la copa de Yosef dentro del saco de Benjamín. Y saben que que si no regresan con Benjamín, con su papá, entonces va a haber grandes problemas y su papá tal vez le da un infarto. ¿Por qué? Tenemos que entender algo que a veces no se ve tan obvio. Pero digamos lo que Yosef, una de las razones por la que es el favorito de su padre, los rabinos nos dicen que era el favorito de su padre porque tenía muchas cualidades, porque Jacob podía ver algo en él que no tenían sus demás hermanos. Pero también tenemos que saber que era el favorito porque era el hijo de Rachel. Y Rachel era la esposa que él amaba. Él siempre quiso estar con Rachel, no quiso estar con Lea. Entonces es como decir, bueno, y tiene dos hijos, y tiene a Yosef y tiene a Benjamín. Benjamín es el único que le queda de los hijos de Rachel. Lea tiene 5 hijos, creo. Y entonces eso es lo que pasa. Entonces, en la parashá, estoy leyendo aquí en Génesis 44, si ustedes tienen su Biblia pueden sacarla. Dice: nuestro padre quiere muchísimo este último porque es el único que queda de la misma madre. Escuchen eso, es el único que queda de esa misma madre. ¿Quién es? Él acepta, Yehudá acepta que este es el hijo amado, que este es el hijo amado y que ya perdió a uno. Y él sabe lo mucho que Jacob ha sufrido por su hijo. Entonces, dice, y entonces usted nos obligó a traer este hermano menor para conocerlos. Nosotros le dijimos que el joven no podía dejar a su padre porque si lo hacía seguramente su padre moriría, pero usted insistió y nos advirtió. Entonces empieza a confrontar a Yosef con esta historia. Dice: no vamos a dejar que le pase lo mismo a Benjamín que lo que le pasó a Yosef. Y entonces, ¿qué hay? En este punto de la historia hay un proceso de redención, hay un tikkun que se hace. ¿Por qué? Porque ya no se le va a permitir que esto se vuelva a fabricar de nuevo. Ya no va a ser esta historia donde se dejaba a Benjamín hacerlo, ¿ok? Entonces, pónganse a pensar en esto, ¿no? Entonces, voy a leer un poquito, voy a dejarla de posteo un ratito. Y dice: y nos obligó, pero usted nos insistió. Y dice: y entonces regresamos a donde vive mi padre, su siervo, y le informamos que todo lo que usted nos había dicho. Tiempo después, nuestro padre nos dijo: vuelvan otra vez a comprar un poco de alimento. Nosotros le contestamos: no podemos ir a nuestro hermano menor y no va con nosotros. Entonces le dice, en versículo 44-27, dice: mi padre, su siervo, respondió: ustedes saben que mi esposa me dio a 2 hijos. Uno desapareció de mi lado y no ha vuelto a verlo, y con toda seguridad fue despedazado por las fieras. Si también se llevan a este y le pasa alguna desgracia, ustedes tendrán la culpa y que este pobre viejo se muera de tristeza.
Escuchen muy bien todo esto. Entonces empieza este proceso de decir, no me importa que sea el favorito, no me importa todo esto. Y hay un punto muy importante en la historia, o lo que yo le llamo el momento definitivo que hace la revelación. ¿Qué significa Benjamín en el proceso de la Geulá, en el proceso de la redención? Benjamín representa al judaísmo mesiánico, a los judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque no tuvieron que ver en la venta de Joseph. Recuerda que cuando vendieron a Joseph, estaban todos los hermanos excepto Benjamín, porque Benjamín era muy chico, ¿ok? Y eso es lo que está pasando. Para que Joseph pueda realmente revelarse a sus hermanos, necesita ver el judaísmo mesiánico. Y eso es lo que ha estado ocurriendo desde que ha aparecido este movimiento del judaísmo mesiánico. Es cuando estamos viendo tantos judíos, estamos viendo regresando, y eso es lo que va a hacer que Yehudá también se acerque. Eso es muy importante para que haya, claro, es un plan perfecto de Hashem, y de eso vamos a hablar en un ratito más. ¿Ok? Entonces llega el momento definitivo donde él se va a revelar. ¿Ok? Es muy importante. Y dice, ¿cómo podré volver a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Y eso es lo que hace que se desate que Joseph pueda entender, mis hermanos ya entendieron. Mis hermanos dejaron su orgullo, dejaron todo para defender a Benjamín porque saben el amor que mi padre le tiene y el amor que me tenía a mí. Y entonces esa cuestión de los celos, de las envidias, de todo eso se termina en ese momento. Y Joseph sabe que la prueba estuvo lista, que él sabe que sus hermanos no van a volver a hacer esto jamás. ¿Ok? Y esa es la parte donde se revela. Entonces, en la diapositiva, quiero decirles algo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dijo Yeshua? En Lucas 13:34, Yeshua nos dice, y eso es muy importante, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne una gallita a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada, esto está hablando del templo, y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan, Baruch haba beshem Adonai. Bendito es el que viene en el nombre del Señor o en el nombre de Adonai. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Que mucha gente dice, bueno, es que no es necesario que el pueblo judío acepte a Yeshua. Claro que sí, porque él está poniendo una condición. Si Jerusalén no dice esto, hay una condición de Yeshua. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber el arrepentimiento que vino de Yehudá para que entonces Yeshua pueda revelarse. Por eso es tan importante que compartamos esto. No solamente primero, como dice Pablo, hacia el pueblo judío, pero también a todo el mundo. ¿Para qué? Para que la imagen de Yeshua pueda revelarse. El rabino Shapira enseña mucho sobre esto, sobre cómo quitarle o cambiarle esas ropas, poder quitar las ropas romanas y ponerle las vestiduras hebreas. Pero es el pueblo quien dice quién es el Mashiach. Si el pueblo no reconoce que Yeshua es el Mashiach, Yeshua no puede venir. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Se han puesto a pensar que es el pueblo quien decide? Es Yehudá, en el caso de la historia, que se acerca y que tira toda su arrogancia, tira todos los problemas y entonces se acerca hacia él. Es el pueblo quien lo hace. Y eso es una manera teológica muy diferente, porque lo que nos enseñaron muchas veces dentro de la iglesia es que no, él simplemente va a llegar y nos va a raptar y ya nos vamos. Pero no es un concepto judío. El concepto judío es que nosotros tenemos que hacer parte de esto. Y Hashem va a hacer lo siguiente. Es por eso tan importante que haya un tikkun dentro de la iglesia cristiana, una reparación para que nosotros podamos quitarle las ropas que vimos, las ropas romanas,
y podamos empezar a vestir a Yeshua como un hebreo, para que él pueda realmente revelarse. Y entre más vayamos en este proceso, por eso necesitamos el judaísmo mesiánico, y es tan importante porque él juega el rol de Benjamín. Entonces, por eso es tan increíblemente importante, ¿ok? Todo esto es parte. Desde que apareció el movimiento mesiánico alrededor del 1800, más o menos empezaron los primeros vestidos en 1860, pero en los últimos años ha ido acelerándose. ¿Por qué? Porque Hashem está abriendo los corazones, y es parte de este proceso que estamos viviendo hacia la Geulá, hacia la redención, ¿ok? Entonces, si Yeshua nos pone aquí, hey, voy a venir, pero tiene que pasar algo antes de eso. Ustedes tienen que pedir. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Ahora, la revelación de Yosef dice algo muy importante. En Génesis 45, 3, 4 nos dice: yo soy Yosef, les declaró a sus hermanos: ¿vive todavía mi padre? ¿Está bien mi padre? ¿Quién representa al padre? Representa a Israel. Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José o Yosef insistió: acérquense a mí. El Mashiach quiere que se acerquen, que su pueblo se acerque, pero en el momento, poco a poco, en el momento adecuado que se revele. Entonces, pero él los quiere tener cerca, ¿ok? Por eso el practicar los mitzvot para nosotros, el hacer los mandamientos para nosotros, el tomar una identidad judía para nosotros, este tipo de cosas no es acerca de nosotros, es acerca de profecía, es acerca de la casa de Israel, es acerca de que Yeshua poder quitarle esas ropas que tiene cargando desde hace 2000 años, las falsedades y las estatuas y todas las cosas que se le relacionan a Yeshua que no tienen nada que ver con Yeshua, las inquisiciones, esto, el otro, porque él quiere tener a su pueblo cerca. Pero ¿cómo puede acercarse si tiene todavía cargadas esas ropas egipcias? De hecho, cuando dicen acérquense, los rabinos hacen un comentario muy interesante. Los rabinos dicen que cuando dice que se acerquen es porque quiere que sus hermanos vean su circuncisión para garantizar de que él es Yosef. Quieren de una manera muy íntima, le dicen: ¿saben qué? Acérquense, soy Yosef, y les voy a enseñar que yo soy Yosef, y les muestra su circuncisión. Qué interesante, pónganse a pensar eso, ¿ok? Entonces, ese es el momento final. Entonces, ¿cómo tenemos? Si ponemos unos ingredientes para hacer la Geulá, para acelerar esta redención, ¿qué es lo que necesitamos para la redención? Tenemos que tener varias cosas. Tenemos que tener, está Yosef el Mesías, está Israel, quien representa a Jacob, está Benjamín, que representa el judaísmo mesiánico o los judíos mesiánicos. ¿Y qué tiene que pasar para el acercamiento? Tiene que pasar Benjamín y tiene que venir ese arrepentimiento por parte de los hermanos, ¿ok? Pero todo eso funciona de manera conjunta, ¿ok? Es un plan perfecto. Y me encontré esta frase, creo que quiero compartirlo con ustedes, del Hafetz Haim. Hafetz Haim fue un gran rabino, y dice: cuando Yosef dijo, yo soy Yosef, el plan maestro de Dios quedó claro para sus hermanos, dice. Ellos ya no tenían más preguntas. Todo lo que había pasado en los 22 años se puso en perspectiva. Y así también habrá un tiempo donde Dios se revelará a sí mismo y anunciará: yo soy el Señor. Entonces habrá un tiempo en que Él se va a revelar. ¿Y qué va a ocurrir? Esto continúa un poquito. Dice: el velo se levantará de nuestros ojos y nosotros comprenderemos todo lo que ha sucedido en la historia. Entonces, sabremos que todo lo que sucedió dentro de la historia, esto es lo que me encanta. Por eso me encanta el estudiar dentro del judaísmo, ¿ok? Porque en el judaísmo sabemos por qué hay un cristianismo. Porque es parte del plan de Hashem. Pero ¿cómo puede ser que el Mesías persiguió a su gente por medio de inquisiciones y todo eso? Es que no fue el Mesías, fue la clipá. Él está atrapado ahí.
¿Ok? Y ese es en el proceso. Cuando veamos todas las piezas, un día vamos a ver, wow, este era un plan maestro que no pudo haber sido más perfecto. ¿Y saben dónde está su plan perfecto? Dentro de la Torah. Ya está profetizado todo lo que va a suceder. Lo único que tenemos que hacer, si queremos saber cómo las cosas van a terminar, tenemos que estudiar cómo se iniciaron. Tenemos que estudiar desde Génesis. Y cuando nosotros vamos directamente al nuevo pacto o mal llamado Nuevo Testamento, lo único que estamos haciendo, hermanos, es perdernos del significado de la verdadera Biblia. Y nosotros estamos perdiendo la oportunidad de aprender sobre la redención, porque la redención se trata de tú y yo podemos ser parte de esta redención. Que cuando venga Yeshua, no sé. Que podemos acelerar su venida, claro que sí podemos. Nos lo dice en la carta de Pedro, segunda de Pedro. Me parece segunda de Pedro 3:5. Entonces sí se puede acelerar. Sí podemos ver a Yeshua en esto. ¿Ok? Entonces es un rompecabezas que se va conjuntando. ¿Me explico? Y todas las piezas se van poniendo. Porque recuerden que en estas piezas, Hashem lo envió, sus hermanos lo hicieron. Hizo una frase muy bonita y ahorita vamos a cerrar con esto, ¿ok? Déjenme ver, 45, creo que sí, esta es la última. Génesis 45, 3, 5, la revelación de Yosef. Dice, cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy Yosef, el hermano de ustedes, a quien vendieron en Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen por haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Todo fue plan del Eterno. Desde que sus hermanos lo echaron, desde el pecado de sus hermanos, desde la venta que hicieron, todo fue de la misma manera que lo fue con Yeshua. A veces mucha gente culpa al pueblo judío por haber vendido a Yeshua, por hacer esto, pero tenemos que saber que fue todo plan del Eterno y que puso las condiciones perfectas para que Yeshua fuera arrestado y fuera muerto. ¿Qué pasa cuando Pedro se acerca hacia él y trata de atacar al guardia romano? Dice, si Hashem quisiera, él enviaría una legión de ángeles. Déjame. Él sabía que esto le iba a pasar y él que tenía que sufrir, que tenía que ser ese siervo sufriente, que tenía que cumplir. Por eso cuando le dice Pedro, pero tú no vas a sufrir, no vas a morir, le dice, aléjate, Hasatán, aléjate, enemigo. ¿Por qué? Porque era un enemigo en contra de la redención. Yeshua sabía que como Israel no estaba preparado para recibirlo, necesitaba jugar el rol del siervo sufriente. Y el rechazo que Yeshua sufrió, el rechazo que sufrieron sus talmidim, el rechazo que muchos de nosotros sufrimos en algunas ocasiones y la gente alrededor del mundo, ya que una de las religiones más perseguidas del mundo es el cristianismo hoy en día, por si no lo sabían, todo esto es para su gloria, a fin de cuentas, todo lo que está pasando. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que tenemos que acercarnos, que tenemos que hacer un tikkun para que Yeshua pueda revelarse finalmente. Todo esto fue para salvar vidas. Todo lo que ha hecho Yeshua en estos 2000 años, que parece como que no podemos explicarnos en la cabeza cómo fue de un judaísmo a un cristianismo, fue plan del Eterno para guardar, para ocultar a Yeshua entre las naciones, para que las naciones pudieran recibir bendición y sanación y salvación. Los Romanos 11 nos los dice, que esa es la razón que Israel rechazó al Mesías, es para la bendición de todas las naciones. Entonces todo esto ha sido plan del Eterno. Y eso podemos ser parte de esto, a fin de cuentas. Y con esto quiero cerrar, hermanos. Espero que haya sido de gran bendición para todos ustedes. Y espero que este mensaje es un mensaje realmente de mi corazón. Quise explicar estos conceptos de una manera muy clara para que ustedes los pudieran tener. Y bueno, espero que haya sido de gran bendición.
El siervo sufriente, Yeshua, es Mashiach ben Yosef. De hecho, no hay una halajá que prohíba decir que Yeshua es Mashiach ben Yosef, de hecho. Es lo que Rabino Shapiro estaba discutiendo con una persona en París. Le dijo, oye, ¿cómo puede ser que tú creas en ese? Dice, ¿qué halajá hay en contra de creer en Mashiach ben Yosef? Si dices Mashiach ben David, es diferente. Tenemos que esperar a que Yeshua venga y cumpla todas las promesas, como la reconstrucción del templo, el destruir a los enemigos de Israel, etc. Esas son las cosas que le conllevan a Mashiach ben David. Y cuando él regrese victorioso en un caballo blanco, el día de la redención, entonces sí, va a ocurrir. Y tenemos completa fe de que eso va a ocurrir, que Yeshua no solamente es el Mashiach ben Yosef, pero va a ser el Mashiach ben David. Pero por ahora, él ha cumplido todas las promesas como Mashiach ben Yosef, como lo hemos visto dentro del texto. Qué bueno que hayan entendido todo esto y que sea de bendiciones. Ustedes pueden ser parte de esto. Este movimiento mesiánico no es sobre nosotros, es sobre Hashem, es sobre el Eterno. Entonces les pido que si les gustó esta presentación, que la compartan, que la sigan compartiendo, ayúdenos a compartir este mensaje a otras personas para que puedan recibir este maná. Y les despide Carlos Mendoza en estas perlas de la Torá en el año 5780 para Shabbat. Que tengan muy buena noche, queridos hermanos, y que descansen. Hasta luego.